Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga, contentos de llegar a una nueva entrega de Radio Amanecer en Estudio. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Gracias por sintonizar Radio Amanecer y sobre todo este programa de estudio de la Palabra de Dios, Radio Amanecer en Estudio. Un abrazo cordial en este día tan maravilloso que el Señor por su gracia nos regala. Ya hoy llegando prácticamente a la última semana del mes de noviembre, y saber que el Señor ha estado con nosotros, nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha provisto de tantas cosas y podemos proclamar que Jehová es nuestra fortaleza. Pastor Matos, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, pastor, muy bien. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de llegar a esta última semana del mes de noviembre, el mejor mes del año. Y agradecemos a Dios por su cuidado y sus bondades, porque hasta aquí ha sido bueno con nosotros. Bueno, yo voy a ver qué pasa cuando llegue ese día. ¿Cuándo es, por cierto? ¿Qué día de noviembre yo estoy esperando, yo estoy esperando. ¿Qué día de noviembre? El 27, el 27. 27 de noviembre no, es el día. No se te olvide, que no se te olvide. En ese día el pastor Matos debe darme algo de lo que le van a dar a él por la promoción. Él se está poniendo adelante. Yo espero, hermano, oren por él, oren por él. Bueno, familia, vamos a orar para iniciar nuestra lección de esta hora. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu presencia con nosotros. Suplicamos que puedas hablarnos en esta hora, que puedas acompañarnos y que podamos ser bendecidos al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria que tenemos para esta semana está en San Juan capítulo 14, versículo 6. Un texto que de seguro que el pastor ya se lo sabe, porque él lo fácil se lo aprende de una vez. Pero lo difícil, él le da trabajo y le da mucha brega. Así que esperamos que todos nos lo aprendamos. Está en el versículo 6 de San Juan 14. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pastor, ese me lo sé, pero muy bien, ¿oíste? Así que ya está aprendido desde hoy el texto que debemos cada uno de nosotros recordar durante toda esta semana y toda nuestra vida. Saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Qué tal, pastor? Si en esta hora vamos directamente al punto, la fuente de la vida, que es la lección que nos corresponde para este momento. Juan en su evangelio nos presenta realmente esa divinidad que había o que hay en la persona de Jesús. Cuando vino a esta tierra como hombre, él no perdió esa divinidad, sino que la veló, la ocultó, y ese ocultamiento de esa divinidad no le limitó a hacer la obra que vino a realizar. Por eso el título de la lección de esta semana nos habla de Jesús como la fuente de la vida. Y es que en Él, es de Él que emana realmente el conocimiento para que cada ser humano pueda alcanzar lo que el pecado nos arrebató, esa comunión, esa vida que teníamos con Dios desde el principio. Por eso, si queremos tener realmente esa fuente de vida en nuestros corazones, tenemos que volver a amistarnos con Dios, y el camino para hacerlo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, no hay vida sin Jesús, como hay una canción por allí que se canta, creo que la canta Wander Bello, ahí de Cambita, nuestro amigo Wander. Él canta una canción que dice, no hay vida sin Jesús. Y es lo que la palabra de Dios claramente enseña, es la motivación primera. Y ese concepto de que Cristo es la fuente de la vida, hay que entender que solamente hay vida original en Dios. O sea, solo hay vida original en Dios. Todo lo demás es copia, es simplemente creación. Pero Dios tiene vida en sí mismo, como presenta la Escritura. Y además de que es el único que tiene vida en sí mismo, es el único capaz de dar vida. Cuando uno va al libro de Génesis, pastor, nos encontramos con el relato mismo de la creación. Y encontramos a Dios realizando la obra de creación en el libro de Génesis. En el principio de todas las cosas, Dios trae de la inexistencia las cosas a la existencia. Llámame la atención que todo el capítulo 9 del libro auxiliar
se dedica precisamente a hablar del tema de la creación y de Dios como creador, y viene a presentar argumentos de peso en contra de un concepto que se llama evolución teísta. Yo pienso que la mayoría de los oyentes entienden la idea de la evolución. La evolución, este concepto donde hay quienes creen que de ciertas partículas que se formaron al azar en un momento dado debido a un Big Bang, de una explosión primaria de elementos que existían, pero que tampoco establece de dónde existían. Hubo una explosión y que hubo millones de años en procesos de movimiento de esos fragmentos de roca, y luego por esos accidentes supuestos que ocurren, se formaron micropartículas, se forma el agua, en el agua empiezan a aparecer pequeños microbios, para decir un término, al punto que de toda esa evolución de millones y millones y millones de años, se forma la primera célula y luego división celular y luego empieza a aparecer la primera criatura viva. Bueno, hay que tener mucha fe, bastante fe en esto. Pero supuestamente, según el proceso evolutivo, después de millones y millones y millones y millones de años, llegamos hasta nosotros en un proceso de evolución. Eso creen las personas que creen en la evolución como tal. Ahora, hay quienes creen, pastor, en el concepto de la evolución teísta. Y es que Dios creó a través del proceso evolutivo. Y recordará tal vez los oyentes que hace un tiempo yo hablaba de la alta crítica. La alta crítica, muchos de ellos creen en el concepto de la evolución teísta. De allí que ellos creen que Génesis 1 hasta el 11 es simplemente un mito, o sea, no es una realidad, sino simplemente un cuento o un tema de folclore judío. Esa es la concepción de este tipo de pensadores, que obviamente está ajeno a la realidad y a la autoridad de la Biblia. La semana pasada, creo, pastor, hablamos acerca de la autoridad del texto bíblico y presentábamos lo contundente que es la palabra de Dios y que tiene toda autoridad. La Biblia presenta, y de eso no me gustaría que quedara nadie con duda acá, la Biblia presenta una creación real en 7 días literales. Y subrayo la palabra literales, no días que alguien se lo imaginó, no estamos hablando de días que representan millones de años, nada de eso. La Biblia presenta 7 días literales de creación. Ahora, la evolución teísta quiere decir que Dios crea en el proceso evolutivo. O sea que Dios está usando los elementos propios de la evolución para crear el mundo. Así que Dios creó en millones y millones de años según el concepto de la evolución teísta, cosa, reitero, que es contrario al texto bíblico. Entonces estamos hablando de 3 teorías. Está la teoría de la evolución general, como se cree, que venimos del Big Bang. Está la evolución teísta, que Dios creó de un proceso evolutivo en periodos largos de años, y está la teoría de un Dios creador literal en 7 días, correcto, que es la que como cristianos adventistas nosotros nos basamos y proclamamos, un Dios que creó todas las cosas en 7 días. Esa concepción que el ser humano tenga de Dios es lo que lo va a guiar en ese proceso de creer que en Dios, en ese Dios creador, que en el proceso de 7 días creó todas las cosas, Él es la fuente de la vida. Y en esa relación, entonces, su fe se va a basar y va a crecer y se desarrollará en ese proceso, en ese conocimiento de ese Dios. Todo va a depender del conocimiento que tengamos de Dios y cómo nos relacionemos con ese Dios que creó todas las cosas en un proceso de 7 días, y el sábado, el 7º día, descansó y lo apartó. Es por eso que la guía de estudio en esta parte del sábado presenta que ese yo soy, que presenta Éxodo 3:14, está hablando de ese Dios que hizo todas las cosas y que ahora se presenta en el Nuevo Testamento como ese verbo hecho carne y que habitó entre nosotros, viendo nosotros su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Es por eso que todo el que Jesús llegó, a toda persona a la que Jesús tocó, fue tocada, fue obrada por ese poder maravilloso que emanaba de él, porque él es la fuente de la vida. Le devolvió la vida a Lázaro, le devolvió la vista al ciego, levantó al paralítico,
porque Él es la fuente de la vida. Él es el que puede hacer posible lo que el pecado malogró y destruyó en el ser humano. Y ahora Él aparece, viene a esta tierra encarnado para rescatar al hombre, para devolverle al hombre eso que perdió por causa de la maldición del pecado. Esa visión, pastor, de tener una visión de una creación en la que Dios crea en el proceso evolutivo, la evolución teísta, como ya presentábamos, tiene serios problemas en las mentes de aquellos que lo creen. Y quisiera ser un poquito más explícito en cuanto a esto. Una distorsión en el concepto de la obra creadora, de Dios como la fuente primaria de la vida, en un proceso de 7 días, pudiera darnos una visión incorrecta acerca de la persona de Dios. En primer lugar, si Dios tiene que crear en millones y millones y millones de años y dejar que las cosas ocurran simplemente por un azar, como presenta la evolución, entonces estaríamos delante de un Dios que no es poderoso, sino que es un Dios que tiene que dejar que las cosas ocurran porque no la puede hacer. Es un Dios que simplemente ha dejado que el mundo corra solo, sin su intervención, cosa que es contrario, reitero, a lo que la palabra de Dios enseña. Estoy hablando de la falsedad de un concepto en que queremos presentar a Dios como simplemente no interesado en una obra creadora y que supuestamente crea en un espacio de un tiempo indeterminado de millones y millones y millones de años. Si esto fuera así, pastor, estaríamos también delante de que la muerte existía antes de la creación del hombre. Recuerden que la muerte tiene su entrada con el pecado. Si Dios hubiese creado por un proceso evolutivo de millones y millones de años, estamos hablando que la muerte existía muchísimos años antes de Adán y también sería incorrecto en torno al pensamiento bíblico. Estaríamos hablando de un Dios que su omnisapiencia tampoco es acabada porque es alguien que empieza algo que no sabe cómo terminarlo. Así que un cuadro de un Dios que crea de esta manera sería un Dios impersonal, un Dios no interesado en la raza humana, un Dios que no es poderoso, un Dios que no sabe lo que está haciendo, un Dios que no ha determinado un proceso claro de creación. Y esto es contrario, reitero, a lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia presenta que Dios es la fuente de la vida, que Dios es un Dios al que le importamos, que Dios sabía muy bien lo que estaba haciendo y en el orden que lo crea. Y usted lo nota en Génesis, un Dios que va creando los elementos necesarios para que la vida pueda perpetuarse en la tierra en el orden que Él crea. O sea, Dios primero crea comida antes de hacer al hombre. No crea al hombre y luego le hace que comer. No. Dios tiene un orden lógico en toda su creación, en todo cuanto hace. Presenta un Dios todopoderoso, que aún por bien a la familia humana decide crear en 7 días, aun cuando podía hacerlo en un segundo, porque Él es Dios y puede hacer cuanto quiera en el tiempo que quiera. Entonces, en ese contexto, la Biblia presenta un Dios real, un Dios creador, un Dios que es amor y un Dios, reitero, que es la fuente de toda la vida que existe. Es lo que Juan está tratando de mostrar y presentar en esta semana en la guía de estudio, como lo presenta el autor de la guía. Él está hablando, presentando a Juan como el que quiere ver a Jesús, presenta a Jesús como el dador de la vida, la fuente. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sí, andar con Jesús es andar en la luz. Hay muchas personas, lamentablemente, pastor, que andan en tinieblas. Cuando usted anda en tinieblas, usted anda dando tumbo. Usted no sabe dónde está, no sabe dónde va, no puede ver, no puede realmente contemplar el camino por donde camina, por donde avanza. Y la vida para muchas personas es en tinieblas. Si alguien hoy está caminando en tinieblas, yo quiero animarle, quiero decirle en el nombre de Jesús que en Él, en la fuente de la vida, en Él estaba la vida y la luz de los hombres. Y cuando estamos en la luz, podemos realmente nuestras obras ser vistas para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Si te pones a pensar por un momento en tu vida, radio oyente, si nos podemos a pensar un poquito en la vida que hemos vivido, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué elegiste la carrera que estudiaste? ¿Por qué fuiste a ese centro universitario? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué elegiste ese trabajo? ¿Por qué tomaste a ese hombre o a esa mujer para que sea tu esposo, tu esposa?
La vida va a depender del conocimiento que tengamos, la luz que llegue a nosotros y que podamos realmente poder ser guiados por esa luz. Por eso Juan presenta a Jesús como esa fuente de vida, como esa fuente de luz, para que todo ser humano pueda caminar en esa luz y caminando en esa luz entonces pueda tomar decisiones que lo guíen a la salvación y a la vida eterna que Dios nos ofrece. Cuando uno sale a caminar, por poner un ejemplo, usted puede tener un accidente, puede caerse, puede ver el camino por donde va, y cuando usted mira el camino por donde va, usted puede evitar caer en el abismo, puede evitar tener ese accidente, esa colisión con otro vehículo, porque usted está mirando. Pero si usted anda en tinieblas, usted no anda en el camino correcto, porque usted no sabe dónde está, ni sabe tampoco hacia dónde va. Y Juan nos está llamando a nosotros a vivir no en las tinieblas, no en la oscuridad, sino en la luz, y la luz viene de Dios, y Dios en la persona de Cristo con nosotros. Señalo, pastor, lo que escribe el autor. Usted mencionó una primera parte y el autor sigue diciendo allí en la lección correspondiente al sábado. Él dice, el título Yo Soy está presente en todo el Evangelio de Juan. El versículo para memorizar de esta semana refleja ese tema. Yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. El yo soy es la luz del mundo, es el pan de vida, la puerta de las ovejas, el buen pastor y la vid verdadera. Ese concepto del yo soy que usted mencionaba en el libro de Éxodo capítulo 3, que es un término de divinidad, por cierto, es un título que solamente se adjudica a Dios mismo. En el libro de Éxodo capítulo 3, usted se encuentra ahí precisamente con el tetragramatón, las 4 consonantes, el nombre impronunciable de Dios. Es por eso que incluso la pronunciación exacta de ese nombre se ha perdido en la bruma del tiempo. O sea, como que el judío no quería usar el nombre de Dios en vano, decidieron usar otros nombres para Dios y no usar el nombre que aparece en Éxodo capítulo 3. De allí que usaban Adonai. Cuando iban al texto hebreo, yo recuerdo, tuve un maestro pastor, Sigarniski, un saludo para él allá en Puerto Rico. Él fue mi maestro de hebreo, él es judío. Y cuando estábamos leyendo el texto hebreo en el libro de Génesis y aparecía la palabra, el tetragramatón, el nombre impronunciable, que probablemente la pronunciación sea Yahvé, pero tampoco se sabe a ciencia cierta. Cuando aparecía el término, él decía, lean Adonai allí. Así que todo judío no leía el tetragramatón, leía Adonai. De allí que la pronunciación correcta del término aún hoy se desconoce a ciencia cierta cuál era de forma exacta. Es el nombre de Dios, o sea, Cristo es Dios. Se presenta como el gran yo soy, y en el texto que ya sabemos muy bien de memoria todo mundo, espero yo que así sea, en Juan 14:6, Él se presenta como la vida, como la fuente de la vida eterna para cada uno de nosotros. De hecho, que las palabras de Adonai fueron las que se colocaron a las 4 letras del las vocales. tetragramatón. Exacto. Y entonces de ahí viene la pronunciación Yahweh. Yahvé, sí. Yahvé. Y entonces podemos nosotros hoy tener un conocimiento de lo que es la persona de Dios en esa definición que nos da, en esa pronunciación que nos da el hebreo junto a esas vocales, porque como bien sabemos el hebreo no tiene vocales, fue escrito totalmente en consonantes. Exactamente. Por ello es que Dios nos está dando una demostración o una definición de Él en la persona de Jesús, una definición más acabada. Por eso Juan lo presenta como la luz de los hombres, como la fuente de la vida para todos nosotros que estamos viviendo y que conocemos hoy la obra que Jesús vino a realizar en el Nuevo Testamento. Hay una declaración en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 38, que nos dice: los maestros de Israel no estaban sembrando la simiente de la palabra de Dios. La obra de Cristo como maestro de la verdad se hallaba en marcado contraste con los rabinos de su tiempo. Ellos se espaciaban en las tradiciones, en las teorías y especulaciones humanas. A menudo colocaban lo que el hombre había enseñado o escrito acerca de la palabra en lugar de la palabra misma. Su enseñanza no tenía poder para vivificar el alma. El tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Él hacía frente a los inquiridores con un sencillo escrito está. ¿Qué dice la escritura?, preguntaba él. ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? En toda la oportunidad,
cuando se despertaba algún interés, fuera por obra de algún amigo o un enemigo, él sembraba la simiente de la palabra, aquel que es el camino, la verdad y la vida, siendo él mismo la palabra viviente. Señala las Escrituras diciendo: ellas son las que dan testimonio de mí. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús es la fuente de la vida. Él es el gran yo soy, del cual se escribió en el Antiguo Testamento y que ahora lo podemos ver caminando, obrando en favor de su pueblo en el Nuevo Testamento. Bueno, pastor, esta semana estaremos viendo esa fuente de vida en diferentes temas que trataremos durante la semana. Para el primer día de la semana, el domingo, estaremos viendo En él estaba la vida, que será el título que estaremos viendo allí. Se verá claramente a Cristo como la fuente de la existencia misma. Veremos el concepto del término Zoé, que es vida, el que aparece allí en Juan. Y veremos tantas menciones, por cierto, que hay en Juan acerca de ese término vida. Más del 25% de toda la expresión vida, o sea, del término vida que aparece en el Nuevo Testamento, el 25% está en el Evangelio de Juan. O sea, es increíble cómo este término y este concepto es muy importante para Juan y quiere fijarlo, obviamente, en la mente de toda persona. Cristo es la fuente de la vida. Y qué interesante que también se le agrega otro pedazo, no solamente de la vida, el concepto de la vida eterna también es muy mencionado en Juan y es donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. El lunes 25 estaremos mirando palabras de vida eterna. Aquella frase que salieron de los labios del apóstol Pedro cuando Jesús les dijo que si querían irse, cuando le expresaron que muchos los estaban abandonando y se estaban yendo. Pedro respondiéndole a Jesús cuando le dijo si querían irse, Pedro le dijo: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro está haciendo un énfasis en esa palabra que él pronunció para convertir o para multiplicar los panes y los peces. Esas palabras que él pronunció cuando obró esos señales y esos milagros que presentan en su evangelio. Pedro está claro que Jesús es la vida eterna, que en él hay palabras que cuando él pronuncia una palabra, sus palabras son de salvación, son de perdón y de vida eterna para aquel que le escucha. Esa palabra aparece en el Evangelio de Juan, vida eterna, unas 17, 18 veces, y Juan está presentándola de manera continua. Y esas palabras realmente están allí para que lleguen a sus oyentes y alcancen el ideal, que es de darle perdón y vida eterna. Bueno, familia, seguimos ahí mismo en el martes, el hecho de creer y el nuevo nacimiento. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué presenta la Biblia en torno a ese nuevo nacimiento? ¿De qué manera podemos nacer de nuevo? ¿Cómo se nos adjudica el término o el concepto de la paternidad divina? Eso estaremos viendo el martes en el hecho de creer y el nuevo nacimiento. Muy interesante, será una lección lindísima donde veremos que el nacimiento no se produce, el nacimiento espiritual no es un nacimiento físico, no tiene que ver con el nacimiento de mujer, sino que es un nacimiento en el Espíritu a través de la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El miércoles estaremos mirando rechazar la fuente de la vida. Lamentablemente, aunque Jesús pronunció palabras de vida, aunque se presentó como el gran yo soy, aunque obró milagros y señales en favor de aquellos que lo necesitaban, tristemente muchos lo rechazaron y estos que lo rechazaron lamentablemente tendrán la perdición eterna. Pero aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, estos recibirán de él vida eterna. Así es, pastor. Esa lección también nos va a hablar del tema de creer y no creer. Es más o menos lo mismo que vimos hace un tiempo. Esa disyuntiva que tiende a existir en el ser humano. Y veremos una historia, por ejemplo, allí en el libro de Números, el tema de los espías, cómo la gente puede ver la misma cosa, estar en el mismo escenario y tener una perspectiva tan contraria una del otro. Será súper interesante esa lección. Ya para el jueves estaremos viendo condenación. Y eso no suena bonito, pero el que no cree en el Hijo ya está condenado.
y precisamente eso se va a enfatizar. El tema de las personas que son objeto de juicio, el tema que Cristo utiliza, lo que Cristo usa para defenderse en torno a los ataques del enemigo. Bueno, no quiero decirla hoy no corresponde, pero contento de todo lo que estaremos viendo esta semana acerca de Jesús como la fuente de la vida y de cómo Él está ahí dispuesto a salvar, perdonar, restaurar nuestros corazones con su gracia maravillosa. Lección número 9 y el texto para memorizar esta semana está en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Te invito para que me acompañes en una palabra de oración. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Bendícenos, permite que tu palabra sea realmente fuente de vida para cada oyente y que podamos cada día vivir basado en esa palabra, en esa fuente que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.